Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y tenemos aquí a José Piñeiro Maceiras. José, ¿cómo estás? Seguimos contigo, ¿cómo andas? Buenos días, estamos bien, gracias a Dios, estamos aquí perfectamente. Muy bien, pues eso es bueno. José Piñeiro Maceiras, aquí lo tenemos. Seguimos por tu gentileza recorriendo parte, el libro es mucho más amplio, lógicamente, del Terror Rojo y la Guerra de España de SND Editores. José Piñeiro Maceiras, José, Vizcaya nos está dejando helados. Las anteriores también, pero salimos de Guatemala y caemos en Guatepeor o algo así. Adelante. Sí, bueno, esto ha sido así, lo que pasa es que se ha tenido escondido o olvidado durante muchos años y entonces después la propaganda política pues ha, de cierta manera, contaminado y adulterado lo que ocurrió o el conocimiento sobre el pasado, ¿no? Claro. Y así hemos visto, lo hemos comentado en los dos anteriores capítulos, la conducta posiblemente eh, indocumentación o por falta de conocimiento de un diputado por Álava, Juntas Generales de Álava, yo creo que es el señor González, ¿no? No tenía o no sabía. Ya sería grave que esto lo supiera y lo hubiera callado. En algunos casos, muchos políticos lo saben y lo tienen callado y mienten. Eh, Entre ellos, pues habría que decir muchos del Partido Socialista, sí, por no decir señor. casi todos, Sí, porque señor. lo del Partido Socialista, la responsabilidad que tiene el Partido Socialista, tanto la UGT, el partido y las juventudes, en todos los delitos y latrocinios que ocurrieron en la guerra civil, incluso antes de la guerra y después de la guerra, en la parte que le corresponde del maquis, por lo menos hasta Claro, 1947, es notable y abundantísima. Y claro. además es la más importante de todos los colectivos, partidos y sindicatos que participaron en la guerra civil. La mayor responsabilidad en crímenes, delitos, robos, latrocinios, establecimientos penitenciarios y todo Claro. tipo de irregularidades militares atentando de forma grave contra el derecho de gentes corresponde al socialismo español. Muy bien, está claro, y hay que dejarlo claro porque es así, la historia es así, es incuestionable, tus documentos lo acreditan, por lo tanto, no hay mucho más que decir. Así que adelante, Y si Pepe. el Partido Socialista actualmente consideró como un instrumento bueno de propaganda hablar de la guerra y de la represión franquista, etcétera, etcétera, y en cierta manera en muchos casos como irregularidades, Claro, pues oye, ellos se lo tienen que digerir esta digestión tan dura, ¿no? Porque claro, ellos, claro. creo que alguna gente en el partido, como es por ejemplo, yo creo que fue Leguina o mismamente Francisco Vázquez de la Coruña, pidieron tranquilidad, que ese tema no se tocase o que fuera de otra forma analizado y utilizado y nunca como instrumento político, lo utilizaron como instrumento político pensando así atontar a los votantes de derechas, pero claro, el problema es que no los de derechas, la gente de derechas hay muchos tontos, muchos estúpidos, pero gente que no es de derechas no es nada estúpida, que conoce la historia. Desde luego. Muy Que no bien. son de derechas, he dicho, ¿eh? No, no, no. Muy bien dicho. Sí, hay que dejar claro también esas cosas porque hoy anda la gente muy confundida, Pepe, muy confundida. Pues nada, seguimos con Vizcaya. José, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues vamos a seguir leyendo para que la gente se dé cuenta de que este informe se podría haber consultado por todas las personas, por Claro. los diputados vascos y por las personas del Partido Socialista de Vizcaya, que está a disposición de todas las personas que puedan consultarlo, que es el informe redactado por un fiscal de la causa general en el año 1950, a principios de 1950, relacionado o referido a Vizcaya. Después hablaremos lo que se dice con relación a Guipúzcoa y con relación a Álava, que también Muy existen tres bien, dos informes más, ¿no? muy Y bien. lo que nos vamos a detener, porque además es importante citarlo y mencionarlo, porque ha sido sobre todo lo más sobresaliente en criminalidad, ha sido el régimen de prisiones de Vizcaya como consecuencia de esas sacas terroríficas de presos, Ajá. pues vamos a ver qué decía este informe de la Fiscalía del año 1950. Muy Dice bien. así: inmediatamente después de abortado en Bilbao el alzamiento nacional y dueños de la calle los rojos separatistas, comenzaron los detenidos de los elementos de filiación política contraria y la sañuda persecución contra los mismos dirigida. En las listas que obran la causa general figuran 1.071 personas que por este motivo sufrieron cautiverio. Ahora, O madre sea, mía. son 1.070 más de 1.000 personas que también tendrían derecho a ser indemnizadas, ¿no? Que nadie Claro, les ha señalado, ni en el nadie. régimen de Franco, ni en el régimen 18 de julio, ni etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí, señor. Estos no percibieron nada. Ahí están abandonados,
Mientras los que están cobrando, los que están recibiendo dineros, pues parece ser que gente que ha militado en ETA y, bueno, pues, y también gente que ha sido del Partido Socialista o del Partido Comunista o del PNV durante la Guerra Civil. Esos están Claro, cobrando por el hecho de percibir respecto a indemnizaciones derivadas de la Guerra Civil. claro, claro, fíjate. Sí, Repito, señor. en una lista que confecciona la Fiscalía, hablan de 1.070 personas en Bilbao Qué barbaridad. sufriendo cautiverio. Qué barbaridad. En época normal existía en Bilbao una sola prisión, la cárcel de la Rinaga, y por ello, antes de la notoria imposibilidad de albergar en esta cárcel a todos los detenidos, se habilitaron los barcos Prisión Cabo Quilates y Altuna Mendi para recluir en ellos a los detenidos, siendo trasladados a estos vapores los presos que a la evacuación de San Sebastián trajeron los rojos en el vapor Aranzazudimendi. Los dos barcos dichos quedaron fondeados en la vía de Bilbao hasta que más tarde fueron trasladados todos los presos a edificios requisados que convirtieron en prisiones. Estas fueron además de la dicha prisión provincial, la instalada en el edificio de los Ángeles Custodios, perteneciente a una comunidad de religiosas, Convento del Carmelo y Casa Galera, antes destinada a refugio de mendigos. Todas estas prisiones estaban instaladas en terrenos del barrio de Begoña. Eso de que se protegió la iglesia y la religión en Vizcaya es una auténtica barbaridad cuando se utilizaron conventos para albergar a los detenidos y a los prisioneros en condiciones que podríamos decir infrahumanas. Claro, claro, sí, señor, sí, señor. Muy importante también eso que has dicho, Pepe. Hay que poner de manifiesto que cuando los nacionales, las tropas de Mola, tomaron San Sebastián, podrían haber liberado a los presos o dejados en la cárcel. No, los llevaron presos en el vapor Aranzazudimendi para utilizarlos como rehenes en su momento. Claro, fíjate, qué barbaridad. Esto es una decisión grave del gobierno vasco. Claro. En este momento no estaba, en septiembre no estaba todavía constituido el gobierno vasco, de los dirigentes del Frente Popular, el PSOE, el Partido Comunista, la CNT, la FAI, etcétera, etcétera, que eran los que gobernaban hasta que se constituyó el gobierno de Euskadi provisional, como hemos dicho, en octubre de 1936. En los primeros días de dominio rojo, prosigue el informe, no existía, por tanto, sino la prisión, esto ya lo hemos dicho, de la Guinaga, ¿no? Sí. Y en ella se amontonaron los detenidos, ya que su capacidad máxima era de 600 presos, imponiendo los rojos a los detenidos de derechas un régimen duro y haciéndoles objeto de continuos vejámenes. En realidad, y desde los primeros momentos, los milicianos se hicieron cargo de la prisión y eran ellos los que ejercían las funciones directivas. Como en las mismas celdas convivían los presos políticos con los comunes, hasta que todos estos fueron puestos en libertad, los presos comunes insultaban y vejaban constantemente a los detenidos derechistas, dando lugar a incidentes y agrediendo a estos con el beneplácito de los propios milicianos. Qué barbaridad. Guardianes. Incidentes en los que resultaron heridos varios presos de derecha. Basta decir que Manuel Coto, el asesino de José María Maura, tenía gran autoridad en la prisión y en alguna ocasión no se permitió por su orden que se trajeran comida a los presos. Estamos hablando de Maura, el asesinato de Maura. Sí. Un presidente del gobierno. Presidente de gobierno, sí, señor. Si no me confundo. Sí, yo creo que sí. No sé si es... Aparte, insultos, vejaciones, dureza en el trato y escasa comida en esta prisión de la Rinaga, no hubo crueldad ni humanidades, siendo de notar que el comportamiento del funcionario del cuerpo de prisiones fue excelente, tratando de aliviar en lo posible la situación de los presos y hasta desempeñando papel de enlace con sus familias. Sin embargo, no escasearon las privaciones y baste para dar idea del hambre que se padecía a base de una taza de malta por desayuno y de 40 o 100 garbanzos como comida y otros tanto para cena. Esto creo que supera, me parece que supera en dureza lo que sufrió la población rusa durante el sitio de Leningrado. Sí. Fíjate, terrible, ¿eh? 40 garbanzos, qué barbaridad. Es impresionante, vamos. Es impresionante, tremendo. Estamos hablando del sitio de Leningrado, puesto por los alemanes. Sí. Los soviéticos que resistieron tenían creo que era parecido o incluso mejor que este que se establecía en la Rinaga. Sí, seguro que sí, fíjate, para que después vengan diciendo otras cosas, madre mía. El hecho de que los presos se dedicaron a cazar, por tanto, ratas para comerlas cocidas o asadas. La única ocasión en que hubo en el economato de la prisión chorizos y jamones fue a raíz de la visita que hizo a Bilbao el deán de Canterbury
pues 2 horas antes de que fueran a visitar la cárcel se la proveyó de toda clase de alimentos que desaparecieron por el mismo sitio por donde entraron en cuanto marcharon los visitantes admirados de la abundancia en vitaminas que existían en las prisiones de Euskadi. Esto lo dice la Fiscalía. Sí, 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 Es de sí. advertir que los detenidos antes de ingresar en la prisión permanecieron unas horas o unos días en el cuartelillo de seguridad o en la inspección de vigilancia, siendo correcto y exento de toda vegetación y violencia el trato que allí recibían. El trato que los presos tuvieron que sufrir en los vascos prisiones no puede ser calificado como con justeza, inhumano, infame, cruel, inocuo. Todos calificativos parecen escasos. Desde luego se les despojaba de todo cuanto pudieron tener algún valor. Los que mandaban eran individuos de los peores sentimientos, cuyos nombres o apodos se hicieron trágicamente famosos: León, Porru, El Muela, El Gabarrero y otros. Los presos se veían precisados a trabajar sostenidos por una alimentación deficientísima. Por la mañana, como desayuno, un cucharón de café sacado de un caldero en el que a veces había papelotes y donde hasta parece cierto que los milicianos hacían aguas menores. Otro cucharón de garbanzos con un trocito de carne a mediodía y lo mismo por la noche. No es necesario decir que las burlas e insultos eran constantes y por menor pretexto se les propinaban palizas. Se elegían las horas de más calor en pleno verano para hacerles trabajar sobre cubierta, lo cual era todavía mucho más grave en Bilbao por la humedad que existe. Claro, efectivamente, sí, señor. Madre Todas mía. las mañanas se les formaba por oír puño en alto la lectura del periódico El Liberal, que era de Indalecio Prieto, el socialista, Sí, el socialista y cantar la Internacional. Por lo tanto, me hace pensar, como esta dedicación, que los milicianos eran todos socialistas, claro, guardianes, claro. porque si les obligaban a leer El Liberal de Indalecio Prieto, les podían obligar, mutatis mutandis, mundo obrero. Sí, señor. Sí, señor. Luego eran socialistas o O del era el UGT. socialista y la línea de Indalecio Prieto, que tiene Sí, sí. a día de hoy conserva una estatua en la Castellana, en el La Paseo de la Castellana, castellana, sí, sí. anteriormente llamada Generalísimo, calle Sí, Generalísimo, señor, sí, señor, Generalísimo. sí, señor. Pues ahí tiene una estatua justo al lado de la del Aro Caballero, otro que tal baila. Sí, obligando a los sacerdotes presos, a los que se hacía objeto de vejaciones especiales, a dirigir el canto mientras uno de los peores guardianes vigilaba con un bonete terciado en la cabeza. Con este sacerdote se formó así un orfeón que se exhibía a los visitantes como número jocoso. Los guardianes bajaban todos los días a las bodegas en donde estaban recluidos los infelices presos y elegían a su placer los que habían de ser sus víctimas, sometidas a malos tratos y latigazos, para lo que disponían de una bodega que a esos fines siempre estaba libre, dándose el caso de que hasta sacaron de la cama para palear a un enfermo con bronquitis. Joder, O sea, no pero respetaron a nadie. Incluso cuando entraron en una de estas, creo que es en la Casa Galera, ajá, las primeras dependencias en esas sacas que hicieron terribles, los milicianos, en Bilbao, las primeras dependencias donde se intentaron entrar, llegando incluso a forzar sus puertas, fue el departamento psiquiátrico, qué donde las barbaridad. instalaciones llevan más de unos 12 detenidos, la mayor parte de ellos enfermos mentales. Esto dice el sexto avance del año 38, al cual hemos Claro, hecho referencia. Es decir, no se respetó ni enfermedad ni nada, ¿eh? nada, nada, nada. Qué barbaridad. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante, es impresionante, Damos impresionante. el caso desde que sacaron de la cama para paliar a un enfermo con bronquitis. Al sacerdote don Matías Lumbreras, asesinado después en las matanzas del 25 de septiembre, le propinaron en una ocasión 80 latigazos con fuertes sogas que a veces, y para hacer más daño, mojaban previamente. Esto también lo certifica la investigación de la Auditoría de Guerra de Ocupación del año Claro, 38, en un fíjate, documento que se redacta en Zaragoza. claro. Otro castigo consistía en ponerlos desnudos a los cautivos y echarles chorros de agua fría, haciéndolos correr sobre cubierta para pegarles en el trayecto. Claro. Esto en nuestro Sí, Ramiro González no sabe diputado nada, ¿no? Ramiro González de esto no sabe nada, No ¿no? sabe Esto, nada. estos que sufrían no eran vascos, cuidado, Claro, no eran vascos. claro, claro. Claro, se entiende, no eran vascos, ya, ya. No, no, no. Eso será. Aunque hubieran nacido en el País Vasco y tuvieran 8 apellidos vascos, no eran Claro, vascos. efectivamente, efectivamente. Nada, pero no le Al importa. oficial, al oficial de correos, don Marcelino
Clos de Sagrario, con el pretexto de que se quitara una medalla que llevaba en el cuello, le propinaron tan fuertes palizas que le dejaron moribundo, rematándolo luego a tiros. Don Juan Aguirre recibió también una paliza que le dejó tullido varios días. Y cuando parecía reponerse algo poco después de confesado en secreto con un sacerdote preso, recibió otra fenomenal paliza hasta quitarle la vida. También fue asesinado de esta forma el subjefe de la Guardia Municipal de Bilbao, don José Méndez. Don Darío Gallo sufrió una paliza que le privó de la sazón y la tarde del mismo día fue asesinado. A don Ángel Esteban Brizuelas, que declaran la causa general, lo colgaron atadas las manos de una viga en una bodega del barco. Fíjate. Dando la vida porque al ser llamado los milicianos le desataron diciendo que ya le llamarían más tarde. Algunos milicianos daban las muñecas para no lastimárselas al dar tan enormes palizas. En fin, no es posible relatar todos y cada uno de los detalles sobre el infierno en que los rojos cometían en prisión. Y como hemos dicho, la mayoría debían ser socialistas por la obligación de leerles de que leyeran El Liberal o leerles el Liberal todos los días por la mañana, ¿no? Claro, claro, sin duda, vamos, está más claro que el agua. Y además de la línea de tiempo, ¿eh? Sí, en las cárceles instaladas en tierra el trato en general fue bueno y exento de las crueldades e inhumanidades que acabamos de hacer referencia. Lástima de la relativa normalidad de estas cárceles se viera turbada con el borrón de los asaltos que las mismas tuvieron lugar, llevándose a cabo matanzas, al igual que en las de los barcos prisión se habían realizado, poniendo con estos un final trágico a las crueldades que con los presos cometieron. La importancia y gravedad de tales matanzas en barcos y cárceles quedó ya relatada anteriormente. En cuanto a sacas, ya anteriormente se hizo constar que no las hubo en las prisiones de Bilbao. En algunas declaraciones se alude no a sacas colectivas, sino a algún caso aislado como el relativo a un requeté que se dijo fue sacado de la cárcel y asesinado al salir. Sí es cierto que entre la población penal corrió el rumor de que en algunos casos los presos puestos en libertad eran asesinados, pero este extremo no se ha comprobado y todos los funcionarios de prisiones que informan de la causa dicen que desde luego en Bilbao no se dio caso alguno de sacas, pero no se sabe. No se sabe. También se hizo mención anteriormente de los casos que se dieron en la villa de Durango, de cuya cárcel fueron sacados y asesinados inmediatamente un joven tradicionalista cuyo cadáver apareció en la cuneta del puerto de Urquiola, el 25 de septiembre de 1936. De esto nosotros ya hemos hablado, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y entonces ahora vamos a hablar un poco, referir un poco, comentar la persecución religiosa, donde vamos a ver. La unión de los nacionalistas vascos con los marxistas para oponerse al movimiento nacional, dice la Fiscalía en el año 50, determinó que la vida religiosa en Vizcaya durante la etapa en que dichos elementos unidos imperaron revistieran características especiales. Es cierto que por ser católicos, los nacionalistas vascos se dio en Vizcaya el fenómeno de que el culto católico no sufriera interrupción, ni se llevaron a cabo profanaciones, sacrilegios ni asesinatos en masa de religiosos. En masa. Porque la Universidad de Madrid sí comprobó algún tipo de profanación después, ¿eh? Claro. Y hizo un informe al respecto, ¿eh? Cuidado. Sacrilegios ni asesinatos en masa de religiosos, en la cuantía y saña que en otras regiones. Hombre, claro, si comparamos con lo ocurrido en Andalucía o en Ciudad Real, nuevamente, pues no, efectivamente. Claro. Pero no es justo querer basar en esta diferencia, en esta parcial normalidad, la afirmación de que en Vizcaya no ocurrió nada o casi nada en el punto A, lo referido a la persecución religiosa. Los marxistas se vieron frenados en el desarrollo libre de su ímpetu antirreligioso por el codo a codo que los frentes mantenían con sus aliados los separatistas. Pero ello no impidió que cometieran también por su cuenta abundantes crímenes, y hasta existan elementos en la causa general para afirmar que en algunos momentos los nacionalistas dieron al olvido sus convicciones religiosas, prescindiendo, claro está, de su misma alianza con el marxismo y se extralimitaron gravemente en este terreno. Qué barbaridad. Madre mía. Sí es cierto que los templos, la mayoría de ellos, permanecieron abiertos al culto público. No es lo menos que la vida religiosa, aparte de los crímenes y atrocidades que luego se aludirá, tuvo un desarrollo lánguido, sobresaltado y siempre expuesto a los mayores contratiempos. Si no hubo una persecución franca y violenta, sí la hubo solapada. Claro. No podía ser de otra manera cuando el estado general de espíritu de los dirigentes se reflejaba en la prensa marxista, con violentos artículos en los que directa e indirectamente se atacaba a la religión y a sus ministros en repetidas ocasiones. Claro. Véanse como muestra algunos titulares y caricaturas de las publicadas en aquella época. CNT, del 27 de diciembre de 1966, publicaba una caricatura que representa un árbol figurando un obispo como tronco y una rama derecha rematado en una figura de capitalista y en la rama izquierda a un militar.
Hombre, yo esto creo que de esto debió copiar algún Sí, dirigente cuando decía de mover el árbol para que caigan las nueces, ¿no? sí, sí, sí. Viene muy bien ese recordatorio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Pepe. Y como pie a esta caricatura se decía, no hay que andarse por las ramas, al tronco. Claro, todo claro, clarito, ¿eh? En No el cabe mismo duda. periódico se insertaba el 19 de enero de 1967 un largo artículo bajo el título, saben comillas, la dudosa doctrina de la redención es a todas luces ilógica, se cierran comillas. Y en el 23 de enero del mismo año, al pie de otra caricatura en la que figuraban un obispo, un capitalista y un militar, y decía, tres personas distintas y un solo enemigo verdadero. Tremendo. En el diario Euskadi Roja, correspondiente al 9 de diciembre de 1966, se publicó una caricatura con el título, abren comillas, Don Dinero y San Dios, se cierran comillas, cuyo pie decía, capitalistas y clericales, hermanos en fascismo, se juramentan abrazados para luchar contra el pueblo trabajador, pues abrazados morirán como los ahogados, se cierran Ah, comillas. qué barbaridad. El 20 de enero de 1966, el periódico La lucha de clases, o sea, socialista, como mínimo, Claro. insertaba una caricatura en la que aparecía un sacerdote apuntando con una pistola al pecho de un obrero, mientras que la otra mano sostenía un crucifijo y como pie se decía, dos puntos, comillas, así cumplen el quinto mandamiento los curas faciosos, se cierran comillas. Esto no es lo que nos han contado algunos Sí, historiadores y señor. escritores, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Son estos botones de muestra para comprender, prosigue el informe, que bajo tales excitaciones dirigidas a una masa ya de por sí excitada, la vida religiosa no podía ser muy plácida. Y en efecto no lo fue. No vamos a relatar demasiado minuciosamente todo lo ocurrido en punto a persecución religiosa, sino que agrupando los hechos vamos a ocuparnos a grandes rasgos de tres puntos importantes, a saber, asesinatos y violencias cometidos con religiosos, destrucciones y daños en edificios religiosos y sacrilegios cometidos. Muy bien. Fueron 43 los sacerdotes cuyo asesinato consta acreditado en los folios de la causa general. Qué barbaridad. También fue asesinado un seminarista. Entre los sacerdotes sacrificados figura don Eduardo Leal Lecía, cánigo deán de la Catedral de Plasencia. La mayoría de los asesinatos se cometieron en los barcos prisión y durante los asaltos que tuvieron lugar a las cárceles el 4 de enero de 1937. Pero también, en otros casos, los sacerdotes fueron o bien asesinados instantáneamente al ser detenidos o conducidos a diferentes lugares, montes principalmente, para ser asesinados. Qué Los barbaridad. padres carmelitas Fray Simeón Jesús y Fray Melquiades de San Juan fueron detenidos en Mañaria y conducidos a Gallarta, en donde se les asesinó y fueron arrojados al mar, de donde se extrajeron sus cadáveres que actualmente reposan en el convento de Carmelitas de Begoña. Al sacerdote don Matías Lumbreras le hicieron objeto de crueles martirios antes de ser asesinados en uno de los asaltos a los barcos prisión. Al canónigo don Eduardo Leal decía se le dio el llamado paseo en unión de su hermano don José y su sobrino don José Ramón, que estudiaba la carrera eclesiástica en el seminario de Vitoria. En fin, no es posible relatar todas las circunstancias de las detenciones y asesinatos. En los folios 30 a 35 de la pieza número 10 de la causa general obra relación de los asesinatos cometidos, con indicación de los ramos y folios respectivos, en los que dichas circunstancias constan esclarecidas en cuanto ha sido posible. Claro. En cuanto a violencias, ya se indica en lo relativo a la vida en las prisiones, los malos tratos y vejaciones a que los sacerdotes presos fueron sometidos. No faltaron tampoco persecuciones y detenciones en sacerdotes que pudieron escapar sin mayor daño, alguno de ellos por haber logrado pasar a zona nacional. En Sestao los rojos penetraron la sacristía de la iglesia parroquial y trataron de asesinar a dos sacerdotes que no podían decirles dónde existían armas ocultas, porque en realidad no las había, disparando contra ellos por la espalda, causándoles heridas de las que por fortuna no fallecieron. Claro. Fueron muchísimos los daños materiales causados en edificios religiosos. Claro es que en este punto no pueda presentarse una relación completa de edificios siniestrados ni una valoración de daños que comprenda la totalidad de los sufridos, porque se ha prescindido de los daños nimios o que por circunstancias especiales no han podido ser objeto de valoración exacta. Claro. De todas formas, basta decir que en Bilbao fue incendiada la iglesia y convento de la Concepción, fueron incendiadas la iglesia parroquial de Guecho, iglesia y escuelas católicas de San Julián de Musques, iglesia de San Juan de Orduña, capilla y conventos de Santa Clara en Portugalete, ermita de San Blas
en Ceanuri, ermita de San Roque, San Antonio, San Bernabé y Nuestra Señora del Remedio en Ochandiano, iglesia parroquial de Gátiga. Fueron destruidos con dinamita las iglesias parroquiales de Maururi y Munguía, destruidas las ermitas de San Roque y Santa Isabel de Trucios e incendiada parcialmente la iglesia parroquial de Lauquiriz. Fueron también relativamente numerosos los saqueos, destrucciones de altares, imágenes, confesionarios y objetos de culto. La valoración total de los daños más importantes cometidos, en la que se comprenden todos los anteriormente relatados, se eleva a la suma de 3.620.000 pesetas, 231.000 pesetas, perdón. 6.620.231 pesetas. Claro. A los folios 25, 26 y 27 de la pieza 10 de la causa general figura la relación de los daños causados con la referencia a los ramos en los que consta acreditado. También, y aparte de las profanaciones antes referidas, se cometieron actos sacrílegos. En Rigoitia fue sacado del sagrario un copón y se arrojaron al suelo las sagradas formas, ignorándose lo que los rojos pudieron hacer y su paradero. En Villaro se celebraron procesiones sacrílegas y se organizaron bailes en los templos. Claro. Fíjate que en Vizcaya no hay mucha devoción por las procesiones. Sí, sí. ¿Sabes? Tienen muchos vascos, cuando ocurre la Semana Santa, Castilla, Valencia, León, de Burgos, incluso Salamanca y Ávila, a ver las procesiones que les gustan. Pero sí hubo procesiones durante la ocupación de Euskadi por los rojos en el año 36-37, como podemos ver. ¿eh? También en Berlín se realizaron hechos parecidos, bailando con vestiduras sagradas dentro del templo. En Ochandiano mutilaron un crucifijo y atravesaron a balazos varias imágenes, arrancando algunas los ojos. También en Ibarruri se parodió el fusilamiento con varias imágenes. En el convento de los padres capuchinos de Bilbao se instalaron las milicias comunistas que convirtieron la iglesia en comedor y bar. Convirtieron el coro en dormitorio, destruyeron las imágenes después de profanaciones y mutilaciones, destrozaron los confesionarios, quemaron las estaciones del Via Crucis, las figuras del nacimiento y más de 100 cuadros religiosos. Arrancaron la devota imagen de Jesús crucificado que se veneraba a la entrada del templo y entre escarnios y befas le llevaron a las huertas en donde la fusilaron, siendo luego destrozada y hasta enterrándola. Fíjate. Yo creo que el obispo de Bilbao tendría que hablar sobre esto, ¿no? Y la conferencia episcopal. Qué barbaridad, efectivamente, efectivamente. Que parece que se va a reunir con el Partido Socialista, los herederos de estas barbaridades, el heredero ideológico de aquellas barbaridades que cometieron. Sí, señor, sí, señor. Pues adelante, adelante, Pepe, sigue, que nos quedan 10 minutos. Bien. En Ochandiano, como hemos dicho, mutilaron un crucifijo y atravesaron a balazos varias imágenes, arrancando algunos los ojos, y también convirtieron el coro en dormitorio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, señor. Especial mención merecen los sucesos ocurridos en la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, patrona de Vizcaya, y templo mariano por excelencia en la provincia, ¿no? En dicha basílica se celebraron las misas acostumbradas, pero no los otros cultos. En ella se constituyó una especie de depósito de alhajas y objetos sagrados valiosos que los rojos iban recogiendo de las parroquias de los pueblos de la provincia, reuniéndose así un gran número de cálices, custodias, copones y ornamentos y depositándose también la urna de plata con los restos del beato Valentín de Berriochoa, urna que fue rota y profanada. El 14 de junio de 1967 la basílica fue ocupada por batallones rojos que la profanaron, incluso el camarín de la Virgen, preparando todos los objetos valiosos para llevárselos metidos en sacos, lo que no pudieron realizar ya que el rapidísimo avance de las fuerzas nacionales lo impidió. Los copones con varios miles de sagradas formas fueron retirados del sagrario y guardados en el joyero de la sacristía, pero a la liberación de Begoña apareció violentado el joyero, los copones profanados para ser llevados y las formas sagradas habían desaparecido, salvo un centenar que se encontraban esparcidas por el suelo. Las mejores alhajas de la Virgen, entre ellas la corona y el cetro, habían sido depositadas en el Banco de Vizcaya, donde fueron sacadas y enviadas al extranjero, consiguiéndose después los nacionales su recuperación. Claro. O sea, hicieron lo mismo que en todas las provincias. Efectivamente. Pero es que también en estas, por mucho que dijera Aguirre, se hacía también lo mismo, que siempre fueron de que ellos no habían consentido nada, en absoluto. Todo mentira. Nada, muy bien. Adelante, Pepe, nos quedan 5 minutos.
No cabe duda que en otras regiones de España se cometieron desgraciadamente crímenes y destrucciones en proporción mucho más elevada que en Vizcaya y se realizaron hechos vandálicos que afortunadamente aquí no conocieron, pero con todo, como se va en el breve relato que acaban de hacer la Fiscalía, también en esta provincia la furia antirreligiosa que se desató al amparo del dominio rojo dio sus frutos y bien graves e irreparables algunos de ellos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que voy a leer, porque además es importante leer, un informe que el Cabildo de Vitoria hizo para la Santa Sede, ¿no? Ajá. Y que mandó, ¿no? Mandó lógicamente mandó creo que para el Arzobispado de Toledo, el Primado de España. Es del Cabildo de Vitoria. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Adelante. Excelentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, primado de las Españas, eminentísimo señor del Cabildo Catedral de Vitoria, reunido en sesión plena extraordinaria el día 28 de junio, sin pretender arrogarse una representación que no ostenta, pero creyendo interpretar los sentimientos de gran parte del clero de esta diócesis vascongada, ha acordado por una unanimidad elevar a vuestra excelencia, como representante confidencial y oficioso de la Santa Sede en España, el presente respetuoso escrito para manifestarle el profundo dolor y extrañeza de esta corporación por los términos en que está redactado el documento dirigido a su excelencia con fecha 11 de mayo por los sedicentes representantes del clero vasco de la diócesis de Vitoria sometido al gobierno de Euskadi, documento desconocido en cuanto a detalles en el territorio nacional hasta el presente. Profundo dolor por el sarcasmo que supone el atribuirse a los firmantes del documento tal representación, cuantas tantas lágrimas se han visto correr por las mejillas de sacerdotes de aquel mismo clero, maltratados y perseguidos, algunos de los cuales llora ya su total ceguera física causada a tiros por los sicarios de dicho gobierno. Extrañeza decimos porque no constándole de ningún otro documento elevado al vicario de Cristo por los firmantes, el actual parece incomprensible que no se haya consignado en él ni siquiera una palabra de protesta por el infame contubernio rojo separatista en aquella parte de la diócesis, ni por los horribles asesinatos y sacrílegas profanaciones sin cuento que han cometido los aliados del gobierno vasco en el resto de España, y únicamente se haya ceñido a testificar el pretendido respeto de dicho gobierno a nuestra santa religión y sus ministros. Claro. Profundo dolor y extrañeza también, porque bajo esta misma afirmación del respeto oficial al clero en su derecho y su acción sacerdotal, en el ejercicio del culto en su vida e intereses personales, se disimula hábilmente cuanto no se desfigura la verdad de los hechos, como puede apreciarse por los primeros datos perfectamente comprobados. Primero, la inmensa mayoría de los sacerdotes se ha visto obligado a vestir y deshilar aún en el mismo Bilbao. Segundo, muchos han sido vejados, perseguidos y encarcelados sin proceso ni juicio alguno. Tercero, muchos han sido asesinados sin que se sepa de castigo alguno impuesto a los culpables. Cuarto, las casas de no pocos de ellos han sido allanadas y saqueadas a cualquier hora del día o de la noche. Quinto, no se ha llevado públicamente el santo viático ni se han conducido solemnemente a los cadáveres fuera de algunos de personas destacadas, constatando Qué barbaridad. Contrastando esto con la asistencia de autoridades vascas a una procesión de entierros civiles de jefes de milicianos muertos en los frentes. Sexto, apenas ha habido cultos vespertinos ni predicación en muchas iglesias. Séptimo, las mujeres han tenido que acudir a ellos sin llevar la mantilla puesta por las calles o pena de ser insultadas de forma grosera. Octavo, las iglesias han estado contra costumbre cerradas durante gran parte del día. Noveno, bastantes han sido convertidas en almacenes de víveres, cuarteles, salas de baile y hasta prostíbulos como las de Ubiera y Ochandiano, etc., no disponiendo algunas poblaciones ni de las precisas para satisfacer la piedad de los fieles. Décimo, se han proferido blasfemias horribles y procraces dicterios contra la Iglesia y la jerarquía católica desde las emisoras del gobierno vasco establecidas en el mismo Palacio Presidencial. Junto a todos estos hechos, ¿qué significa la apertura de un seminario, la exención de los sacerdotes del cumplimiento de las leyes militares y algunos otros de más apariencia que realidad? No quiere entrar este cabildo en el examen de la otra parte del citado documento sobre los bombardeos atribuidos a la aviación nacional, porque ni a sus firmantes como sacerdotes, ni a este cabildo como tal, compete defenderlos ni enjuiciarlos, aun cuando no les oculten las poderosas razones de índole militar que pudieran imponer el ataque aéreo a edificios sagrados convertidos en depósitos, cuarteles, cortinas, etc., ataque que solo debe ser imputable a quienes los dedicaron para usos profanos y guerreros. Por todo lo que antecede, este cabildo catedral estima
que, si en el documento de referencia se estamparon sus firmas libres, serena y gustosamente, como en el mismo se asegura, se ha falseado a sabiendas la verdad, aunque más se atreve a suponer que el ruego respetuoso del llamado presidente del gobierno de Euskadi ha ejercido sobre los que las consignaron una verdadera coacción, con miras más bien a impresionar a la opinión internacional que a tratar de informar clara y plenamente. Esto es, eminentísimo señor, lo que el cabildo catedralicio de Vitoria se ha creído en el deber de manifestar a vuestra excelencia, consciente de la grave responsabilidad que con ello contrae, no sin suplicarle encarecidamente lo haga llegar y así lo juzga oportuno hasta su santidad y al gobierno del generalísimo Franco a fin de que resplandezca toda la verdad de lo que decir en Vizcaya. Besan respetuosamente su anillo pastoral, humildes siervos en Cristo, el presidente en funciones, el secretario. Muy bien, joder. Tremendo, Pepe, se nos agota el tiempo, pero ha sido bordado eso lo que has hecho. Ese informe vale su precio en oro, Pepe. Nada, magnífico. Seguiremos, Pepe, si tu gentileza nos lo permite, que yo creo que sí, porque están siendo capítulos interesantísimos, bien es verdad que muy dolorosos. José Piñero Maceiras, El terror rojo en la guerra de España, de SND Editores. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Hasta la siguiente. Muchas gracias y saludos a todos. A Muchas ti, gracias. un abrazo.